solamente conoces el rap porque es una música reivindicativa que ya te remueve algo, ¿no? El rap no necesita melodía, el rap no tienes que saber cantar, no tienes que saber hacer mucho más que hacer estructuras de 4 frases. El rap históricamente empezó ahí, ¿no? Pues en los barrios más marginales, pues una música de calle. Entonces los chavales y tal lo utilizaban para expresar toda su rabia. Por suerte siguen quedando algunas propuestas que mantienen un poco la esencia de lo que para nosotras es el rap, que es el mensaje. Bueno, también cada una pues tiene sus propios referentes y demás, ¿no? En mi caso he mamado más de lo clásico, rap americano principalmente, y pues más tirando de los años 80, 90 y así. Ari, pues mitiquísima, ¿no? Totalmente, de las primeras cosas que escuchamos de rap. Solo entrabas en el rap si no hablabas de género, y Ariana sí hablaba de eso, hacía beefs. Pero es verdad que también nos nutrimos de muchos otros estilos, hemos mamado mucho de todo. Hay un montón de referentes para nosotras, como puede ser Ojos de Brujo, Canteca de Macao, por ejemplo, Macaco, gente así, ¿no? Hoy en día todo el mundo escucha todo. Digamos que se utiliza el estilo musical para expresar. Que también surgió de forma bastante natural, ¿no? El que tanto las producciones como nuestros propios gustos musicales pues eran diferentes, ¿no? Entonces la fusión del equipo al completo hacía que ya fuese algo pues distinto, ¿no? Gracias tío Sam, gracias DJ McKinney por enseñar a odiar el orden y la ley para que rompe tu cuello. No solemos tener como muchas expectativas cuando vamos a tocar a un sitio porque creo que nos gusta encontrarnos la sorpresa, pero obviamente somos conscientes de que es una oportunidad muy grande estar aquí y la queremos aprovechar. Además es que es como la culminación de todo un año de trabajo que hemos currado bastante duro, no hemos parado y hemos estado en muchos sitios. Al inicio de gira fuimos al South by Southwest Fest, ahí en Austin, en Texas. Luego bajamos para México y fue como bastante brutal. Luego en octubre hemos estado haciendo una gira con Chef Boss por Alemania, también estuvimos en el Transmusicales de Francia. Y pues que se te haga un reconocimiento así de tu primer año además de carrera es muy importante, ¿no? O sea, lo valoramos mucho y nos hace mucha ilusión. Los grupos de mujeres no lo tenemos tan fácil, entonces salir de lo que es primero nuestra ciudad, segundo nuestro país, pues es una manera de enviar el mensaje hacia otros sitios y también de expresar, ¿no? Como nuestra identidad. Claro, en Europa hay la barrera lingüística, pero la gente pues responde muy bien en los conciertos. Estás viendo 3 tías vestidas súper raras y con un mensaje y tal, o sea que... Es más como la vibración de esa música lo que hace que la gente sienta y le vibre el alma. Yo no sé, creo que es bastante importante, que es lo que cualquier grupo musical quiere. Make some noise for Pita. Tribal es importante por el discurso de liberación de las lesbianas LGTBI. Es importante para que las mujeres, que hace muy poco realmente, que se nos toma realmente como individuos iguales, creo que es un referente también como de empoderamiento directo, ¿no? Que ayuda un montón. Y que al fin y al cabo los problemas de una mujer en la otra punta del mundo, con matices obviamente, son iguales y la manera de sentir y las problemáticas diarias son las mismas en España que en Francia, que en Alemania, que es universal. No, yo simplemente quería apuntar una cosa que dijo la gata Katana, que 10.000 oyentes bien usados son un ejército y poco a poco es lo que estamos haciendo, creo. Es defender la vida, el resumen de lo que simboliza el feminismo para nosotras y lo que simboliza nuestra música o lo que hacemos con la música.